Muy buenas tardes, que la gracia y la bendición del Señor, Dios Todopoderoso, sea con todos y cada uno de ustedes. Quien le habla es el reverendo Víctor Vázquez Toledo, pastor general de la Iglesia Rey de Reyes. Para mí, un honor, una verdadera bendición a través de este medio poder llegar a todos y cada uno de ustedes y poder dar continuidad a este poderoso estudio que hemos llevado a cabo ya por meses acerca de los profetas menores. Pero en la noche de hoy nos toca dar continuidad al capítulo 4 del profeta Miqueas, este gran profeta del Señor que Dios lo levantó para que pudiera ser su boca en uno de los tiempos donde la nación en Israel y el pueblo de Samaria se habían lamentablemente pervertido y se habían alejado de su propósito. Y este profeta, pues Dios lo levanta con el propósito de poder encauzar a estos tres poderes a saber de ese momento en esa época, que era el poder militar, el poder político, pero por otro lado el poder religioso. Así que vamos a ir al capítulo 4 directamente en el nombre del Señor. Se titula Israel será redimido del cautiverio. Ok, vamos a dar lectura desde el verso 6 en adelante. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea. Miren qué palabra tan bonita. Juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, ¿ok? Y pondré la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Mire esto, nación robusta, dice, como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Gloria al Señor por eso. Bueno, interesantísimo en ver, ¿verdad? En este versículo, el verso 6 y verso 7, cómo el Espíritu Santo de Dios ahora le dice a Samaria y le dice a Jerusalén, ¿ok? Que tenían amenaza de castigo, en otras palabras, amenaza casi de destrucción, ¿ok? Como ya hemos dicho, como para poner vergüenza. El Señor se había levantado, ¿ok? Porque ya estaba sumamente hastiado del comportamiento de estos tres poderes, estas tres autoridades que eran los que gobernaban. Entonces, el Señor, aunque les dice que los va a castigar, por otro lado dice de que en un futuro, ¿ok? El Señor, después del castigo, el Señor se va a encargar él mismo de hacer que haya una renovación. En otras palabras, que hubiera una restauración. Interesante que siempre que vemos estas cartas, ¿verdad?, de los profetas, aunque Dios siempre habla severamente al principio, pero luego siempre Dios se enfoca en una renovación, en una restauración. Porque como hemos dicho y vuelvo y repito, la obra es de Dios, ¿ok? Dios no las confía a nosotros con el propósito de que nosotros sigamos adelante conforme su voluntad. No para que hagamos las cosas como nosotros nos parece. Y si en ese proceso nosotros nos desviamos, el Señor tiene su forma de cómo corregir, de cómo hacernos a nosotros volver otra vez. Ahora, si por alguna razón el Señor nos elimina en el proceso, escuchen bien, nos elimina en el proceso, tal vez Él se da cuenta que realmente nosotros no vamos para ningún lado. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado completamente. Pues el Señor, aún así, el llamado, el propósito, el objetivo, siempre se va a cumplir. Porque si no, Dios se busca otro. Y eso lo hemos visto repetidamente en sinnúmero de ocasiones en las Sagradas Escrituras. Pongamos como ejemplo el caso de Saúl, el rey Saúl. El Señor lo llamó. O sea, es interesante que en este caso de este rey, él no se llamó, él no se puso allí, él no fue elegido por el voto mayoritario de la gente. No, porque todo se hizo de una forma teocrática, donde Dios fue el que escogió a la persona y lo puso allí. Le dijo, este va a ser el rey. Pero lamentablemente Saúl se desvió.
vamos a ponerlo de esa manera, estaba totalmente desenfocado. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor entonces se levantó uno, como bien os lo dijo, que aunque no era perfecto, pero dice la Biblia que a pesar de, la Biblia dice que Dios lo llamó que era un hombre conforme a su corazón, en este caso fue el rey David. ¿Ve? En otras palabras, el Señor lo saca y pone el otro. Pero el propósito de Dios siguió adelante. Si Saúl por alguna razón cayó en su locura, lo que fuera, pero las cosas de Dios son sagradas, son santas. Y eso permanece para siempre. O sea, el honor y el privilegio lo tenemos nosotros los que estamos sirviendo al Señor. Nosotros somos. Es como yo siempre le digo a mis líderes, les digo a todos los que trabajan conmigo, yo les digo, no se le vaya esto a la cabeza. Ustedes no piensen que esto es un asunto de ustedes. Estos son asuntos de Dios. Y Dios nos invita a ser parte de lo que Él está haciendo. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma siempre de estar como buenos siervos, alistados, preparados para hacer lo que Él dice, aunque nosotros corramos con mucho riesgo, aunque la situación no parezca fácil. Pero si decimos que queremos servir, un siervo es un esclavo que incondicionalmente hace lo que su amo quiere que haga. Entonces, en este caso vemos que el Señor le está diciendo a todas estas autoridades, ¿verdad?, de que en un futuro Él se iba a encargar, fíjate, voy a nombrar una vez más a las categorías de personas a las cuales Él de alguna forma va a renovar y los va a restaurar. Que dicho sea de paso, que estas personas, para la consideración posiblemente de estas autoridades, estas personas eran inservibles. Y eso pasa en el mundo en el que hoy día estamos viviendo. Tal vez estas personas para mucha gente no valen, no tienen importancia. Pero para Dios y para su reino sí lo tienen. Y miren cómo le dice el Señor. Dice, en aquel día juntaré la que cojea. O sea, que está hablando de la oveja, está hablando del siervo, de la sierva del Señor, de los que tienen fe en Él. O sea, una persona que cojea, lo podemos ver de forma literal, puede ser que tenga un impedimento físico. Pero también por otra parte puede ser también al que tiene vamos a decir, una falta moral, ¿ves? Que está ahí y no está. ¿Tú me entiendes? Entonces el Señor le dice, aún ellos yo no los voy a despreciar. Yo voy a trabajar con ellos. Esa es una palabra profética acerca de lo que es el Evangelio. Por eso nosotros predicamos. ¿Habiendo? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el Señor hace de lo imposible posible. Lo que parece inservible para nosotros, para Dios sí lo es. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento en muchos escenarios. Lo vemos en la vida de la mujer de Samaria. ¿Habiendo? El Señor la transformó y se convirtió en una gran evangelista. Otros dicen que fue la primera apóstol del Señor. ¿Habiendo? Fue una embajadora. Y así lo vemos en muchos otros más. El hombre que el Señor sanó de los demonios en Gadara. Dice que el Señor le dijo, vete a los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cosa que el hombre hizo. Y así sucesivamente. O sea, al que está, vamos a decir, cojo, al que tiene un problema, el Señor dice, ustedes lo desecharon, ustedes no tuvieron fe en ello, pero yo les voy a demostrar de qué se trata esto, de qué se trata mis caminos, de qué se trata mi reino. Porque posiblemente, escuchen esto, posiblemente estas autoridades solamente veían futuro, veían con propósito solamente a las personas que estaban bien en todo el sentido, fuera físicamente o fuera moralmente. Estas autoridades, tanto políticas, militares y como aún religiosas, pues solamente veían que a esta persona solamente a la que Dios puede usar. Pero el Señor le dice, va a llegar un tiempo en que yo voy a demostrarle a ustedes todo lo contrario. ¿Ok? Por eso Él dice, yo voy a juntarlos. Ustedes van a ver cómo realmente yo veo las cosas.
Y eso es un llamado para nosotros los líderes de este siglo XXI. Nosotros tenemos que aprender a ver a la gente con los ojos de Dios. Nunca me olvido un caso hace años. Me acuerdo aquí en un pueblo de Puerto Rico, un predicador que para ese momento, era un predicador que estaba mentado. Y me acuerdo que yo fui con mi esposa y fuimos a compartir con él, ¿verdad? No me acuerdo bien ni qué fue con lo que fuimos a hablar. Yo estoy seguro que tuvo que haber sido para algún evento, una actividad. Fuimos a compartir con él, o no sé qué fue que pasamos por allí. Pero el hombre, pues, fuimos allí y lo saludamos. El asunto fue que cuando este caballero salió, ¿verdad?, de su oficina, me dijo, pues estoy aquí atendiendo a estas personas, y precisamente era una persona humilde. Él me dijo, estoy atendiendo a esta persona porque de esa manera es que Dios me trae los millonarios, es que Dios me trae la gente, tú sabes. Entonces, eso me turbó un poquito la mente porque yo dije, pero eso no es lo que dice la Biblia. Aquí nosotros tenemos que atender a todos incondicionalmente, ricos, pobres o ricos. ¿Tú me entiendes? Es que estén sanos o que estén enfermos, nosotros de parte de Dios estamos llamados a servirlos a todos por igual, no con un interés particular en términos personales. Pero el asunto es que aquí el Señor le está diciendo que nosotros no podemos hacer acepción de personas. Porque hay veces que lo que nosotros tal vez posiblemente no tenemos fe, no vemos nada, a la corta y a la larga nos impresionan y nos hacen entender que verdaderamente pues estas personas son muy significativas. En otras palabras, son importantes. Entonces el Señor le dice, y recogeré la descarriada. En este caso la descarriada, la rebelde, la que siempre tira para el monte, como decimos, ¿no? La que coge otro rumbo, que posiblemente en ese momento las autoridades religiosas, vamos a decir, tal vez las dejaban por allá. no se enfocaban en procurar buscar, en tratar de allegarse a estas personas, sino que los veían como personas tal vez inservibles ya. Pero esto es un mensaje claro para nosotros en este tiempo. Siempre tenemos que ver a la gente con posibilidad. Como yo siempre le digo a las personas, le digo yo como pastor, ¿verdad? Como siervo del Señor, siempre tengo que ver a las personas con probabilidades. Si los veo con los ojos humanos, los descarto. Pero si los veo con los ojos de Dios, siempre le doy segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas oportunidades. Siempre uno busca la forma de seguir creyendo en la gente, o, ¿verdad? Haciéndole, demostrarle que verdaderamente, pues, Dios espera. Las puertas todavía están abiertas, no se han cerrado. Entonces el Señor le dice, y a la que afligí. Fíjate, el Señor dice, aún a los que yo he afligido, aún a los que yo he hecho llorar, a los que han sufrido a consecuencia tal vez del castigo, de la corrección, el Señor le dice, yo los voy a recoger, yo los voy a amparar. Yo no me voy a olvidar de ellos. Y yo doy gracias al Señor porque yo le sirvo a ese Dios. Ese es el que está conmigo y sin duda es el que está contigo. Ese es el carácter, ese es el pensamiento, ese es el sentir de quien es nuestro Dios. Damos gloria y honra a su nombre. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces dice el Señor, y pondré a la coja, a la que está cojeando, dice, como remanente. O sea, remanente es como lo que quedó, el grupo que quedó. Siempre en la Biblia vemos que Dios siempre, de alguna forma u otra, hace énfasis a un pequeño grupo. Y eso lo vemos repetidas veces. A un pequeño grupo que siempre queda siendo fiel, que siempre queda obedeciendo. Mientras la mayoría no lo hace, este grupito pequeño, que a pesar de, siempre permanece, siempre están orando, siempre están haciendo lo que Dios les demanda hacer, siempre están congregando. O sea, venga lo que venga, ellos están ahí.
Y yo en los 27 años que llevo hasta el día de hoy pastoreando, eso lo he podido ver con mis propios ojos, lo he podido presenciar. ¿Cómo es que en las iglesias, pero voy a hablar de la que, ¿verdad?, la que yo he pastoreado a nivel nacional y aún a nivel internacional? Yo siempre he podido ver que a pesar de todo, puede pasar el tiempo, pero hay un grupo de gente que cuando llegó a los caminos del Señor, llegó para quedarse. No llegó hasta que la circunstancia lo decida. O sea, personas que llegaron porque aman verdaderamente al Señor, porque tuvieron un encuentro con Él, porque están agradecidos. Personas que verdaderamente entienden que ese fue el lugar donde Dios los sembró. Gente que sabe que ahí es el lugar donde Dios los puso para dar fruto. Y los he visto aquí en Puerto Rico, los he visto en República Dominicana, los he visto también en el Ecuador, pero los he visto también en Perú. Pasa el tiempo, cuando regreso, están ahí. Nada los cambia, nada los mueve. Mas, sin embargo, por otro lado, he visto un grupo que, por otra parte, cuando a veces digo, ¿y dónde está fulano? ¿Dónde está Perencejo? No, eso ya no, ya se fue, está aquello, lo otro, tú sabes. Pero más sin embargo, van pasando los años y siempre ese remanente, aunque siguen llegando gente, pero ese remanente siempre permanece. Son los que después de 20 y 30 años uno dice, esta persona lleva aquí 25 y ha sido de los fieles, de los verdaderos. Llueve, truena, relampaguea y esa persona no se mueve. Vienen y van, pero esa persona siempre está ahí. Y el Señor le dice aquí a los líderes de ese entonces, ¿verdad?, que estaban, como hemos dicho ya, desenfocados de unas cosas. Pues a través de este profeta Miqueas, el Señor le dice, y pondré a la coja como remanente. O sea, al que está cojeando, al que no, tal vez pareciera que no sirve, que no tiene mucho entendimiento, mucha capacidad. Esa gente a la hora de la verdad son los que van a sostener esto aquí. Y eso también yo lo he visto. Que gran parte de ese remanente a la hora de la verdad, escuchen esto que les voy a decir, no tienden a ser las personas que a veces uno pensaría. Que tal vez de repente llega una persona a la iglesia y uno lo ve participando, lo ve cantando, lo ve dando clase bíblica, lo ve predicando y lo ve, tú me entiendes, ante el grupo, ante la congregación, uno lo ve asumiendo. Y por un poco tiempo tú lo ves que son como una estrella, brillando. Entonces hay otros que están sentados que parecieran como que tú sabes que no representan mucho, que son como que del montón pareciera. Pero al pasar el tiempo, tú notas que muchas de estas estrellas, de repente, tienden a ser estrellas fugaces. Brillaron por un tiempo, pero así mismo se van. Sin embargo, yo he tenido muchos que están allí. Están sentados, ocupados en otras cosas. Tal vez no asumieron una posición tan, vamos a decir, tan impactante en un sentido como tal vez lo hicieron otros, mas sin embargo son los que se constituyen en el remanente fiel. Como les dije, a la hora de la verdad son los que sostienen la obra de Dios. Por eso que el Señor dice que pondrá la coja como remanente. ¡Wow! ¡Qué palabra profética tan bonita! Le está diciendo el Señor a estas autoridades, como le dije, tres: política, militares y religiosas. Y le dice, y la que está descarriada, dice, y a la descarriada como nación robusta. O sea, ellos, los que estaban allí ahora mismo, tenían el privilegio de representar a Dios y a representar los intereses de Dios a la nación y al mundo. De representar la fuerza militar. De representar, vamos a decir, desde el punto de vista político. Usted sabe lo que es llevar a cabo, vamos a decir, una política
desde el punto de vista teocrático al mundo. O sea, donde un líder se presente, a ejercer, va viendo el liderato de un pueblo, pero hacerlo bajo el temor a Dios. Eso va a ser punto y aparte de todos los pueblos y de todas las naciones en el mundo. Si hoy día sucediera, eso sería punto y aparte. Que ese presidente o ese gobernador en otros pueblos dijera, no, aquí las cosas, las leyes, todo se va a hacer conforme a como Dios le agrada. Ese pueblo va a vivir bajo una moralidad. Ese pueblo va a mantener una idiosincrasia que es singular. Si así se hiciera, pues sería punto y aparte. Sería algo impactante ante el mundo entero. Yo creo que, ¿sabes?, las bendiciones que representaría serían otra cosa. Ahora viene a mi mente, nunca me olvido, en Guatemala. Esto lo pueden googlear y lo pueden buscar a través de las redes sociales. Me parece que debe estar aquí mismo en YouTube. Me acuerdo que hace muchos años, y de esto hay registro, de este pueblo, donde dice que esto era un pueblo donde había mucha criminalidad, mucha maldad. Había mucha delincuencia, prostitución, la gente estaba dedicada al vicio. Y era un pueblo como dedicado a la agricultura, y todos los camiones allá, y yo lo he visto en estas partes del mundo, le ponen como un nombre. Pues los nombres que tenían eran nombres de dioses y frases malas y cosas así. La cosa es que las cárceles estaban llenas. Pero de repente a este pueblo llega un predicador. Dios envía un siervo y comienza a predicar. Pero al principio hubo mucho rechazo, ¿verdad?, hacia el predicador. Al punto que le tiraban piedra, y lo metieron hasta preso. A ese nivel lo metieron preso. Pero allí el hombre comenzó a predicar y los primeros que comenzaron a convertirse eran los mismos presos. Y de ahí pues eso impactó. Y poco a poco pues él volvió otra vez y dice, poco a poco la gente comenzó a convertirse, al punto que todas las cantinas, todos los negocios donde la gente bebía, escuchen esto, todos los chicheríos que le dicen allá en Perú, todos esos lugares tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque la gente ya no quería ir a beber. Ahora la gente quería ir a la iglesia, quería ir a alabar a Dios, querían orar, querían exaltar, querían servir al Señor. O sea, y comenzó a haber un avivamiento, pero extraordinario, al punto que la cárcel que había la tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque nadie estaba cometiendo delincuencia. Entonces, dice que los campos de cultivo, en este campo en Guatemala, los campos de cultivo, todo lo que ellos sembraban, dice que alcanzaban unos tamaños fuera de proporción. Está ahí, lo pueden ver en un videíto, lo pueden buscar en Guatemala, Milagro de Dios y todas esas cosas. Dice que la zanahoria, todo eran unas cosas, bueno, que de Estados Unidos y de otras partes del mundo tuvieron que enviar gente para investigar el porqué de ese milagro. ¿Por qué esas cosas están pasando? Ellos no podían explicar. O sea, no podían adjudicárselo a la ciencia. ¿Por qué? Porque no había lógica del por qué eso estaba pasando allí. Y era que la gente se había tornado a Dios. Habían puesto a Dios como Señor. Era el que mandaba ahí en ese pueblo. De haber vivido lo contrario, ahora era un pueblo entregado completamente al Señor. Y ahora todos los camiones decían gloria a Dios. Decían vive el Rey de Gloria para siempre. Todos los camiones. Un avivamiento extraordinario. O sea, por eso que dice que cuando un pueblo, cuando un ser humano se compromete a buscar el corazón de Dios, Dios lo bendice la tierra donde pisas. Es fructífera.
Por eso dice la Biblia que incluso nosotros, los siervos del Señor, cuando vamos a un lugar donde tal vez hay oscuridad moral, donde tal vez los compañeros de trabajo son impíos y donde tal vez el jefe no está desenfocado y tal vez la empresa no parece que va bien, pero si llega un hombre de Dios allí, que tenga la presencia de Dios, que honra a Dios de verdad, ese lugar comienza a ser bendecido por causa de esa persona. Así lo dice la palabra de Dios. Y aquí el Señor se lo está refrescando a estos líderes, a estos potencias de aquel entonces, se lo estaba diciendo. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. O sea, próspera. Ahí lo dice. A la que está descarriada, a la que no sirve para ustedes, yo los voy a bendecir. Claro está, en un proceso de renovación, donde esa persona verdaderamente se mete con Dios. Y el que se mete con Dios, en otras palabras, se conecta con la fuente, de donde emana la bendición. Es donde Dios te da sabiduría e inteligencia. Es donde Dios entonces comienza a darte revelación de cómo vas a hacer las cosas. Entonces comienzas a experimentar una prosperidad que ante la consideración humana no es cosa normal. Es algo anormal. ¿Por qué? Porque está viniendo de arriba el favor. Y el Señor lo está profetizando aquí. Ante este pueblo que habían perdido la fe, la confianza en la gente. ¿Por qué? Porque como líderes se quedaron encumbrados solamente haciendo lo que estaban haciendo por un interés. O sea, estaban oprimiendo al pueblo para sacarle ventaja nada más. O sea, para estos tres poderes, como dije, político, militar y religioso, el pueblo representaba simple y sencillamente una oportunidad para ellos aprovecharse. Escuchen bien, para aprovecharse. Y los habían oprimido. Y el Señor estaba cansado de eso. ¿Por qué? Porque tal vez ellos se habían hecho de oídos sordos al pueblo, como pasa muchas veces hoy día, en el tiempo que estamos viviendo. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la bendición? De que los oídos de Dios no estaban cerrados para el pueblo. Dios está atento al clamor de los justos. Dios está pendiente al clamor de la viuda. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que no crucemos el lindero de la viuda. En otras palabras, que no te metas con la viuda, porque el que se mete con una viuda, el que se mete con una persona que es huérfano, dice la Biblia, se mete con Dios. Hay unos principios espirituales que la gente desconoce, que no le dan importancia y a veces sin querer violentan y atraen sobre sus propias vidas unos castigos y traen unas maldiciones que vienen de arriba. ¿Por qué? Porque están haciendo contrario a lo que Dios ha determinado como un principio de vida. Entonces, el Señor dice, esto está terrible, esto está bueno y se pone mejor, dice el Señor. Y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión. El monte de Sión, acuérdense que es Jerusalén. Estamos hablando del lugar donde, estaba el templo, que hoy día está lo que es la mezquita de Omar. Pues allí en ese lugar, dice en Sión, Jehová reinará. El Señor le dice, yo volveré a ocupar el lugar que siempre yo he querido tener en medio de mi pueblo. Y el Señor le dice a ellos, a estas tres potencias que estaban obrando con injusticia, el Señor le dice, a todos los que ustedes han maltratado, a todos los que ustedes han hecho injusticia con ellos, yo me voy a ocupar. Yo los voy a atender. Yo los voy a bendecir. Yo los voy a usar. Yo me voy a glorificar en la vida de ellos. Y eso yo se lo prometo que lo voy a hacer, le dice el Señor. Y yo voy a reinar sobre ellos. No le dice sobre los tres poderes que estaban allí. Él le dice el Señor sobre todo esto que ustedes de alguna forma han maltratado, yo los voy a bendecir. Y que Dios le esté diciendo eso a estas
a estos tres poderes, es como una vergüenza. Pero Dios, ese es nuestro Dios. Si hay algo en el carácter de Dios que nunca debemos pasar por alto, es que Dios es justo. Dios no ha cambiado. Y esa palabra justo significa que Dios le da a cada cual lo que se merece. Alabado sea el nombre de Dios. Dios da a cada cual según se merece. Ni más, ni menos. O sea, nosotros, los seres humanos, lamentablemente, en el mundo en el que hoy día vivimos, es un mundo injusto. Tristemente. Pero Dios promete hacer las cosas como manda. Porque en el caso de Dios, Dios no tiene una venda en los ojos. Te he visto que cuando en muchos países, por lo menos en Estados Unidos y Puerto Rico, te presentan a la justicia, te presentan a una mujer con una balanza y la ponen con un pañuelo aquí, dando a entender como que se va a hacer justicia y que no se va a estar mirando, ¿no?, a unos ni a otros. Pero eso es una falacia. La realidad es que cuando muchas veces a la hora de la verdad se inclina la balanza. Es como si tuviera un ojo por fuera. Pero la realidad es que nuestro Dios ve y nuestro Dios sabe. Y a Dios no hay que impresionarlo. A Dios no hay forma de mentirle. Porque Dios sabe quién realmente es serio y es responsable. Aún en medio de sus debilidades. Aún en medio de sus procesos. Aún en medio de sus pruebas. Aún en medio de sus tragedias. Dios sabe quién es quién. Y sobre todo Dios sabe con el corazón con que esa persona hace las cosas. Y Dios entonces se glorifica. Alabado sea el nombre de Dios por eso, ¿verdad? Estamos en Miqueas, capítulo 4, versos 6 y 7. Tremenda palabra, mensaje poderoso. Ahora vamos a leer verso 8 en adelante. Dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? Mire la pregunta que le hace el Señor. ¿Por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿No hay rey en ti? Una pregunta que le hace. ¿Pereció tu consejero? ¿Qué te ha tomado, qué te ha tomado dolor como mujer de parto? Le dice el Señor, es que tienes dolor como una mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora, el Señor a través del profeta Miqueas le está diciendo a estos tres poderes de los cuales ya le hemos hablado, yo los voy a castigar y de eso no lo va a librar nadie. Ya eso está dicho ya. Eso no se puede revertir. Y el Señor prácticamente se está como que, vamos a decir, se está mofando de ellos en un sentido, porque le dice, ¿y ahora por qué lloras ahora? ¿Por qué gimes tanto? Es cierto. O sea, como quien dice, si lo que va a pasar es porque tú te lo buscaste. Acuérdese de lo que le dije, que Dios es justo. Dios le da a cada uno conforme a lo que se merece. Y el Señor le está diciendo, porque ahora están llorando, porque ahora se están quejando tanto, porque ahora están como una mujer que va a dar a luz. ¿Por qué?
Si hubieran hecho las cosas bien, no tendrían motivo por qué estar así de esa manera. Es lo que Dios le está queriendo decir. O sea que definitivamente nuestro Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Y yo lo puedo ver, tiene una personalidad bien particular. Y es que nuestro Dios no se casa con nadie, en un sentido. Digo, se casa con el justo, con el íntegro. ¿Vas viendo? Pero Dios tiene una personalidad, ¿verdad? Tan única, tan limpia, tan transparente, que no hay forma de que nosotros podamos manipular. Aquí no hay forma, no hay manera. Y yo creo que esto es lo que nos está llevando a nosotros a entender de que nosotros debemos procurar ser como Dios. No ser Dios, ser como Dios, en el sentido de que procuremos imitar ese carácter. Y yo creo que no hay un tiempo donde nosotros nos veamos retados ante eso, que este tiempo es el que estamos viviendo, porque verdaderamente que el mundo lo necesita. Sobre todo nosotros los cristianos, los que decimos que somos de Dios. Debemos imitar eso. Por eso que vemos en el Nuevo Testamento que el propio apóstol Pedro dice a los cristianos, le dice de aquel entonces, le dice, sed santos. Sed santos. ¿Cómo? Como Dios es santo. O sea, ¿qué significa eso? Pues procuren ser así. Procuren imitar al Señor. No digan, que yo soy así, yo siempre he sido así. No, procuren hacer como Dios es. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, decía Pablo, como yo imito a Cristo. Y yo creo que en este tiempo nosotros, los creyentes, los líderes, debemos asumir eso. Y yo le digo honestamente, yo en lo particular, en lo personal, siempre me paso recordándome eso, Víctor Vázquez, imita a Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Por qué? Porque si me voy a dejar llevar por mis emociones, mis sentimientos, o voy a tratar de imitar a otra persona, pues tal vez las cosas no las haría como debería de hacerlas. Es un reto. El reto es nosotros poner la mirada, como le dijo el Señor a Pedro, que mírame a mí, que Pedro se desvió. El Señor, mírame a mí. Nosotros estamos retados a mirar a Cristo. ¿Cómo Cristo interactuó con la gente? Claro, hubo gente que Cristo interactuó y le actuó fuerte. Y yo creo que hay momentos dados que el Señor nos manda a hacer lo mismo igual. No a pasar la mano, no a tratar de vender nuestros principios, no a quedarnos callados. Porque Cristo no se quedó callado. Cristo le dijo al que tenía que decirle las cosas, se las dijo con amor, pero se las dijo con autoridad. Se las dijo. Al que tenía que perdonarle, lo perdonó. Al que le demostró su amor, se lo demostró. Al que le demostró su confianza, se la demostró. ¿Estás viendo? Pero también supo decir a la persona, vete y no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Ese carácter de integridad es el que nosotros hoy día debemos procurar. Ahora, el Señor profetizó y dijo que en los últimos tiempos una de las características precisamente sería el que en el mundo, en la vida entre los seres humanos, triste pero lamentablemente, se llegará el tiempo en que le dirán a las cosas que son buenas, le van a decir que son malas. Y a las cosas malas le van a decir que buenas. Y tristemente el mundo en el que vivimos es así. Hoy día, en el siglo XXI, es así. Y cada día se pone peor. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo que es esto? Tú sabes. Yo me acuerdo en el tiempo que yo me estaba criando, el mundo era un poco diferente. Todavía se guardaba un poquito de justicia. ¿Tú me entiendes? De integridad. ¿Tú me entiendes? De lealtad. Pero hoy día es todo, el pensamiento es que todo es relativo. ¿Sabe lo que significa eso? Que todo, pues, si está bien, o sea, en otras palabras, para ti tú lo puedes ver mal, es malo. Si lo quieres ver por bien, es bien. O sea, que no importa. Va viendo. Siempre y cuando tú te sientas bien, está bien.
Si tú mataste a una persona, pues todo es relativo. Ah, esa persona yo no lo maté. Esa persona se murió. Así es que ese pensamiento de la gente, yo no lo maté, él se murió. O sea, le disparó o algo le hizo. Pero dice, no, él fue el que se murió. Entonces, el pensamiento de hoy día del hombre, del ser, es que nadie quiere recibir culpa. Nadie quiere decir, yo hice mal, perdóname. Y eso es el espíritu de la soberbia, que lamentablemente no deja que el ser humano se allegue, se acerque a Dios. Y el Señor nos quiere volver a traer a ese principio. A través de las circunstancias que vivimos, el Señor quiere volver otra vez a esa humillación, a entender que Él es el Dios y nosotros somos su creación. Entonces, el Señor, a través de estos versículos bíblicos, como bien les dije, a través del profeta Miqueas, el Espíritu Santo, ahora le está diciendo a estos tres poderes, políticos, militares y religiosos, ahora ¿por qué lloran? Después que hicieron y deshicieron y faltaron respeto, masacraron, robaron, mintieron, abusaron del pobre, abusaron del pueblo. Y ahora se van a quejar, ahora están llorando. Ahora están tratando de hacerme ver a mí como si yo fuera el malo, porque así pasa cuando la persona llora, entonces, ay, bendito. Entonces, o sea, la gente, ay, pues mira qué verdugo es Dios, qué sinvergüenza, pero vean que hay todo lo malo que hiciste. Eso se quedó así. ¿Eso se va a quedar así? No, eso no se va a quedar así. Eso tiene un precio, eso tiene un castigo. Es lo que el Señor le estaba diciendo. Pero es interesante que en medio de él, el Señor le dice, ustedes lloren todo lo que les dé la gana. Con eso no van a cambiar nada. Porque como quiera, ya yo decidí que ustedes van a ir, en su momento, van a ir a Babilonia. Cosa que sucedió. En otras palabras, van al castigo. Pero le dice, ¿sabes qué? Yo aún así voy a permitir que regresen. Y sucedió. Tuvieron por allá 70 años. 70 años. Estuvo un grupo, porque muchos murieron en la conquista, en la invasión. Pero el Señor le dice, yo voy a traer a otro grupo, los voy a traer para atrás. Y con ellos voy a continuar con mi propósito. Con ellos yo voy a continuar trabajando. Ya no con ustedes, sino con ellos, con el remanente que va a regresar después de 70 años. Interesante cómo es Dios. Las cosas de Dios no mueren. Tengamos siempre presente eso. Los planes, los objetivos, los sueños de Dios no mueren. Puede venir coronavirus, puede venir lo que está pasando. La Biblia lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dios no tiene prisa. Dios sabe lo que hace. Mientras nosotros estamos tranquilos, desenfocados tal vez, el Señor está ahí trabajando. Pero el Señor le dice, de Babilonia, eventualmente yo los voy a liberar. Cosa que nadie tal vez hubiera pensado. Hubiera pensado, ya se van a quedar, por allá se van a morir. Tú y yo nos podremos olvidar, pero Dios nunca se olvida. Nunca lo olvide. Dice, allí te redimiré. Jehová, dice, te redimirá de la mano de tus enemigos. De los que te llevaron cautivo, Dios te va a liberar. Verso 11. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Mira qué palabra profética. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Y dicen, sea profanada. Wow, esa palabra profanar significa cuando usted
vamos a decir, las cosas que son sagradas, las cosas que son dedicadas a Dios, pues son pisoteadas, cuando son deshonradas. Eso significa profanar. Dice el Señor, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, dicen, se ha profanado. O sea, ¿a quién van a profanar? Pues van a profanar a Jerusalén, van a profanar el templo. Cosa que pasó con la invasión. ¿Por qué? Porque el templo fue destruido. Pero ya Dios sabía que eso iba a pasar. Por eso dice, sea profanada y vean vuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor riquezas al Señor de toda la tierra. Aleluya. Ok. Resumimos ahí. Fíjate que el Señor ahora pasa a través del profeta a decirle, ¿verdad?, a su pueblo. Fíjate que está recibiendo esta palabra, que lo van a ser llevados al cautiverio, pero que van a regresar después de un tiempo. El Señor le dice, se van a juntar muchas naciones contra ti. Y eso, aquí yo puedo ver una palabra profética que hasta el mismo día de hoy se ha estado cumpliendo, ¿sabe? Hasta el mismo día de hoy. Contra el pueblo de Dios se han venido juntando pueblos, naciones en contra. ¿Usted no lo ha visto? Yo creo que todo el mundo sabemos de todo lo que está pasando y de lo que ha pasado. Que no ha sido a favor, ha sido siempre en contra. Pero el Señor se lo está profetizando para que ellos lo tengan presente. Y esto es una forma de Dios también mantener animado a su pueblo, de que sepan que por lo que son y por lo que representan, ellos no van a caerle bien a mucha gente, o mejor dicho, a la mayoría de la gente. Porque el que tiene un compromiso con el Dios verdadero, con el Dios santo, con el Dios de Israel, no es bien recibido por la gran mayoría de la gente. Porque la gran mayoría de la gente le molesta a Dios, le molesta lo sagrado, le molesta la justicia, le molesta la palabra, le molesta los principios de Dios. Les molesta. Es como cuando usted prende una luz bien brillante en un lugar oscuro donde hay gente que están haciendo cosas malas. Ellos les molesta, ellos apaga esa luz. ¿Por qué? Porque no quiere quedar ahí ante la consideración de la gente. A ellos les gusta la oscuridad, les gustan las cosas en oculto, donde nadie vea. Pero el que anda con Dios anda con la luz. Entonces el mundo pecador le molesta eso. Israel, por lo que son, por lo que representan, el Señor le dice, siempre, dice ahí, los pueblos van a estar en contra, se van a juntar. Y hoy día lo podemos ver a través de las Naciones Unidas. Usted no piense que las Naciones Unidas están a favor, muchos están en contra. Simple y sencillamente, como nuevamente te digo, por lo que representa. Por nosotros los cristianos, los verdaderos ministros, los verdaderos siervos de Dios, es igual. En contra. Se juntan en un común acuerdo. Acuérdese, y la Biblia dice que entre más se va llegando el tiempo del fin, esto se va a ir incrementando. No busquemos nosotros la forma supuesta mágica para que nos acepten. No, es que la norma va a ser que se van a poner en contra. ¿Por qué? Porque acuérdese que el que domina en este mundo es el mismo Satanás. Y Satanás no quiere eso. Satanás quiere atacar, matar y destruir. El enemigo quiere, como dijo, cerrar puertas. Él no quiere abrir puertas.
Satanás quiere tratar de evitar, de obstaculizar. Es ladrón, es mentiroso. Por naturaleza lo es. Es nuestro enemigo, enemigo. Nuestra lucha, dijo Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas del mismo infierno. Que el Señor los reprenda. Es una batalla real. Entonces, dice el Señor, y le está diciendo, mi lugar, mi tierra, mi santuario va a ser profanado. El Señor se lo estaba adelantando. Ellos van a venir, y cosa que sucedió literal. Al mismo día de hoy, allá en Jerusalén está la mezquita de Omar, allí está siendo profanado. Esa palabra se está cumpliendo al estar aquello allí, aquella cúpula allí. Hay una profanación, ¿por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. Han querido suplantar. Esta profecía que está aquí, hasta el mismo día de hoy se ha hecho una realidad. Pero también hay una palabra de restauración. Y como ya yo les he dicho en los programas pasados, Dios está trabajando para que eso cambie. Poco a poco. No sabemos cuándo, cómo, dónde, pero tiene que suceder en algún punto. ¿Ok? Dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. Y eso es lo bueno. Que por lo menos vemos aquí que los impíos, las naciones que están en contra, ellos no conocen al Dios que tú y yo conocemos, al Dios de este libro. Ellos no lo saben. Es más, el impío, el pecador, fíjense, se ponen a leer la Biblia y ellos no la entienden, no la pueden descifrar. Eso es lo bueno. Este código que está, ellos se pueden sentar a leer. Mire, usted no se da cuenta que los más grandes pensadores del mundo, más grandes filósofos del mundo, usted no se da cuenta que ellos no han podido nunca descifrar la Biblia. ¿Por qué? Porque el que inspira este libro, que es el Espíritu Santo, no les da la capacidad para que ellos la puedan asimilar. Mas, sin embargo, a la gente que pareciera como que simple, son la gente que Dios nos ha dado la capacidad para poder entender. Por eso es que en años atrás, muchos años atrás, decían que el que leía la Biblia se volvía loco. ¿Sabe por qué? Porque su vida cambiaba. Cambiaba de ser una persona simplista, de ser una persona ignorante, a ser una persona sabia, de ser una persona con prudencia. ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes al Señor, el Espíritu Santo te da la capacidad para tú poder entender sus palabras, su mensaje. Y más que entenderla, vivirla. Y más que vivirla, también predicarla. De poderla predicar. De la manera como Dios intencionó. No manipulándola. Es decir lo que está aquí realmente. Entonces, por eso dice, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré que tu cuerno, o sea, aquí el Señor está profetizando en un momento dado, cuando entonces el pueblo de Dios, ¿verdad?, en este caso Israel, se levantará y prevalecerá en contra de los enemigos de Dios. Ese remanente con el cual Dios le estaba diciendo a estas tres potencias, a estos tres poderes de Samaria y de Jerusalén, con los cuales Dios iba a provocar la renovación, dice el Señor, ellos van a poder prevalecer en contra del enemigo. Alabado sea Dios. Es la capacidad que Dios hoy día, inclusive a los cristianos, nos da a nosotros espiritualmente para prevalecer en contra de Satanás, prevalecer en contra de todos los espíritus malos, prevalecer en contra de todas las artimañas, en contra de todas las cosas que el mundo a veces nos presenta. Dice el Señor, nos dará un cuerno. El cuerno, ¿sabes que los toros cuando pelean con esos cuernos que tienen fuertes? Pero aquí dice el Señor, le daré un cuerno a mi pueblo que sea de bronce. En otras palabras, que eso no lo rompe nada.
para destruir a los enemigos. ¿Y sabes qué? Dios nos ha dado ese cuerno así. Ese cuerno se llama el Espíritu Santo, se llama la palabra, los principios de Dios. Y cuando la iglesia se mueve, no hay nada. Por eso dice que las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, no se mantendrán cerradas. No podrán detener la avanzada de la iglesia, de los intereses del pueblo de Dios. Tarde o temprano nosotros prevaleceremos. Entonces, hemos visto hasta el día de hoy históricamente, desde el año 1948, Israel cuando ondeó su bandera, el enemigo no ha podido destruirlo, no ha podido, por más que han tratado. Porque hay una promesa, esa promesa está ahí. El Señor se la dijo hace miles de años atrás a través del profeta Miqueas. Y esa palabra está viva, está vibrante. Está clara ahí. Dice, y desmenuzarás. Desmenuzar quiere decir hacer añico. Desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. O sea que Dios es el dueño y Señor de todo. Y la iglesia, los que somos de Dios, ahí lo dice, vamos a desmenuzar, o sea, vamos a ir hacia una conquista y vamos a prevalecer. Pero claro, hay que pelear, hay que luchar, hay que esforzarse. Tenemos que obedecer, ser fiel, ser íntegros a Dios para que nosotros podamos establecer la voluntad de Dios donde Dios nos manda. La iglesia no es un centro de entretenimiento, es un centro de capacitación, de preparación. Es un cuartel para nosotros poder darle herramienta, entrenar, para enviar gente al mundo, a predicar el evangelio, a conquistar almas para el Señor, para establecer la bandera del evangelio en distintos lugares. Tomando en cuenta esta palabra que está a favor nuestra, no en contra, está a favor nuestra, pero en contra de nuestros enemigos. Ellos se congregarán, ellos buscarán la forma de hacernos la guerra, pero si nosotros somos fieles en el nombre de Dios, vamos a prevalecer. Alabado sea el nombre de Dios. Mañana, si Dios lo permite, vamos a continuar en el capítulo 5 del profeta Miqueas, donde habla acerca del reinado del libertador desde Belén. Esta va a estar bien bueno, pero eso va a ser mañana. Vamos a dejarlo aquí hasta ahora, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por este momento tan bonito y vamos a hacer un pacto y un compromiso con el Señor de que le vamos a servir y que con su ayuda vamos a hacer que su reino sea establecido hasta el último rincón de este planeta. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, el tuyo y el mío, Jehová, Él es, como dice aquí, el Señor de toda la tierra. Oremos. Padre, gracias por esta gran bendición, Señor, que tú nos has dado en este momento de poder, Padre Santo, a través de este medio, llevar a cabo, Padre Santo, este estudio de tu palabra, un estudio poderoso. Dios mío, donde tú nos enseñas, mi Dios amado, las grandes cosas, Padre Santo, que tú tienes en agenda, a pesar de que muchas veces nos disciplina, a pesar de que muchas veces nos tienes que corregir, pero todo es para el bien, porque tu propósito no muere. Lo que tú tienes en agenda, Padre mío, eso es cosa garantizada, es segura. Los pueblos se levantarán, tratarán, pero no lo podrán hacer. Padre mío, ayúdanos, Señor amado, a trabajar contigo, a estar de la mano, a ir en avanzada. Que en el nombre de Jesús podamos plantar la bandera del evangelio, que podamos unir los pueblos a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo declaramos vida, Padre mío, y declaramos bendición. Padre mío, que tu iglesia sea renovada en este tiempo. Padre mío, en el nombre de Jesús, gracias. Que esta palabra siempre la tengamos en nuestro corazón, mi Dios amado. Padre mío, que nunca hagamos acepción de personas. Padre mío, ayúdanos a entender, mi Dios, que tú haces de lo imposible posible con el que te es fiel, con aquel que es íntegro, Señor amado. Padre, que no veamos a la gente con los ojos humanos, que veamos a los pueblos con los ojos tuyos, Señor.
Padre Santo, porque hay un trabajo que tú estás haciendo en la vida de los pueblos, Señor. Padre mío, que tratemos al pueblo con amor, que tratemos al pueblo con mucha fe. Padre mío, que a tus santos, mi Dios amado, los ayudemos a que ellos puedan seguir adelante, Padre mío, y a cumplir así los sueños y los anhelos de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, ha sido grato este momento, esta hora que hemos podido compartir acerca de este estudio, ¿verdad? Basado en el profeta Miqueas. Hemos estado en el capítulo 4, verso 6 en adelante. No se olvide, mañana, si Dios lo permite, seguiremos en el capítulo 5. Para aquellos que desean hacer alguna donación, ¿ok? Lo pueden hacer al teléfono que va a aparecer ahí en la información. Lo pueden enviar a la ATH móvil de la Iglesia Rey de Reyes. Somos una iglesia muy responsable y canalizamos las cosas de una forma muy justa. Así que todo sea bienvenido, ¿verdad? Para que los planes y propósitos del Señor sigan adelante. Queremos decirle que los mantendremos en nuestras oraciones, ¿ok? Y será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y que el Señor me los guarde. Chao. Bye.